5 días de competición en el desierto de California. Y el cuadro masculino pues empieza a tener una forma muy clara. Los grandes están donde se esperaba que estuvieran, casi todos, porque también hay sorpresas, eliminaciones que duelen y un joven que lleva días haciendo cosas que no se habían visto antes a su edad en este torneo. Y vamos por partes, de menor a mayor impacto. Jannik Sinner pues llegó a este torneo con un mensaje muy claro que transmitir y lo hizo en 71 minutos. Denis Shapovalov es uno de los jugadores más espectaculares del circuito cuando está en racha. Sus golpes son de una potencia y una calidad que pocos jugadores del mundo pueden igualar. En la ronda anterior había eliminado a Echeverry con 43 golpes ganadores y llegaba con confianza, pero Sinner tiene algo que muy pocos jugadores tienen en el mundo del tenis: la capacidad de apagar el juego del rival, de hacer que sus puntos fuertes dejen de funcionar, sin que el espectador entienda muy bien cómo lo ha conseguido. Shapovalov le rompió el saque en el primer juego, un momento de descuido de Sinner, era lo que vino, después fue puro dominio italiano. Sinner recuperó el break inmediatamente, lo superó en el octavo juego y cerró el primer set 6-3. El segundo fue todavía más claro. Sinner tomó el control desde el primer punto y no lo soltó. 6-2. Partido terminado. Y ahora le espera el cruce que todo el mundo está esperando. En cuarta ronda jugará contra João Fonseca, la joven promesa contra el segundo mejor jugador del mundo. Zverev no tuvo un partido cómodo, para nada. Brandon Nakashima, americano de 23 años, llegó a este partido con el saque más afinado que se le había visto en mucho tiempo. 17 aces en un partido. Eso es prácticamente uno por juego. Zverev, que también es conocido por su saque potente, metió 15. Fue un partido de nervios y de momentos clave. Zverev dominó el tie-break del primer set y se lo llevó con claridad, 7-2. El tercer set fue un duelo de saques y de paciencia, donde Zverev encontró el break en el momento clave y cerró el partido 6-4. El alemán reconoció después de eso que Nakashima había jugado un partido fantástico, pero el alemán encontró la forma de ganar cuando más lo necesitaba, que es exactamente lo que tiene que hacer un candidato al título. Su próximo rival es Frances Tiafoe, un partido con mucha chispa garantizada. Y aquí llegamos a la primera gran sorpresa del día. Lerner Tien llegaba a su casa como tapado, porque hasta ahora, en los torneos grandes, nadie sabía muy bien hasta dónde podía llegar. Este domingo lo empezamos a saber. Su rival era Ben Shelton, americano como él, y que lleva varios días en el torneo sin estar al 100% físicamente. Shelton arrastraba una enfermedad desde la segunda ronda que le había restado frescura y movilidad. El primer set fue al tie-break y Tien lo ganó 7-3. Shelton reaccionó en el segundo y lo ganó él 6-4, demostrando que incluso sin estar al mejor nivel sabe competir. Pero en el tercero Tien fue mejor, más sólido y sobre todo más frío en los momentos importantes. El propio Tien reconoció después que Shelton no estaba bien, pero eso no le resta mérito. Para ganar en Indian Wells hay que estar en condiciones y si el rival no lo está, hay que aprovechar. Eso hizo Tien. Y ahora el la tiene por delante a Davidovich Fokina en octavos de final. Este se cargó a Mensik contra todo pronóstico. El partido fue el choque de dos estilos completamente opuestos. Davidovich con su intensidad, su defensa y su capacidad para cambiar el ritmo y Mensik con su saque potente y su juego más directo y vertical. El primer set fue para el español con un claro 6-2, dominando desde el primer juego. Mensik respondió en el segundo y lo igualó 4-6, demostrando por qué es uno de los jugadores más peligrosos del cuadro, pero en el tercero, Davidovich volvió para encontrar a su mejor nivel. Una victoria que abre la puerta a un cruce muy interesante en la siguiente ronda contra Lerner Tien y dos jugadores con estilos radicalmente distintos. Uno con la experiencia, el otro con la energía de quien no tiene nada que perder. Y llegamos al partido más importante del día, al que merece un párrafo aparte, una historia aparte. João Fonseca contra Paul. El brasileño lleva varios días haciendo algo que ningún jugador de su generación había conseguido antes en un Masters 1000 en Indian Wells. Paul lleva años siendo uno de los jugadores más sólidos del circuito, con experiencia en las rondas finales de los torneos grandes. No es un rival fácil, pero Fonseca hizo parecer que jugaba contra alguien fuera del top 100. Fonseca movió a Paul de lado a lado, fue agresivo desde el primer punto y no le dejó encontrar su juego en ningún momento. El americano, acostumbrado a competir en condiciones difíciles, no encontró la forma de frenar al brasileño. Un Fonseca más maduro, más paciente, más listo que en las primeras semanas del año, cuando parecía que el circuito le superaba. Ahora no. Ahora es él quien supera al circuito. Lo más llamativo de este partido no fue el marcador, sino la actitud. Fonseca juega sin miedo, sin el respeto excesivo, que muchos jóvenes muestran ante rivales experimentados. Juega como si llevara 10 años en el circuito. Y lo que dijo después del partido, no dejó a nadie indiferente. Dijo que cree tener el nivel para competir con Sinner y con Alcaraz. Ahora le espera el italiano en cuarta ronda, el número 2 del mundo, 4 veces campeón
campeón de Grand Slam, contra el joven brasileño que se está metiendo de lleno en la lucha para ganarlo todo. La tercera ronda de Indian Wells ha dejado el cuadro en una posición muy interesante. Sinner y Alcaraz siguen en lados opuestos y no pueden cruzarse hasta la final. Djokovic sigue vivo en el camino de Alcaraz, con una posible semifinal entre ellos que sería la primera en Indian Wells entre los dos. Y luego están los jóvenes, Fonseca, Thiem y Davidovich al mejor nivel de los últimos tiempos. Un torneo que empezó con los grandes favoritos marcando el paso y que ahora tiene pues más preguntas que respuestas. ¿Puede Fonseca eliminar a Sinner? ¿Llegará Djokovic a las semifinales para cruzarse con Alcaraz? ¿O habrá una sorpresa que nadie está viendo venir todavía? Indian Wells está en su mejor momento y lo mejor está por llegar.